Dios le bendiga. Dios le bendiga más. No está el banquito, pero creo que sí alcanzo. Le doy gracias primeramente a mi Dios por la oportunidad que me da, ¿verdad?, de estar en su altar para presentar hoy su palabra. No es mi palabra, es palabra de Dios. Amén. También gracias al pastor por tomarnos en cuenta. De esta manera es como nosotros vamos a caminar, de esta manera es como nosotros nos preparamos. Cuando se nos llama, ¿verdad?, porque el llamado primero lo hace Dios y después lo hace el pastor, a venir a traer la palabra, o a cada paso que hay en la reunión, que nosotros podamos decir sí, que podamos decir amén, porque es para agradar a nuestro Dios. Amén. Y en esta noche enviamos un saludo a todos nuestros hermanos, ¿verdad? No se nos va a olvidar, a nuestros hermanos en México, a nuestros hermanos en Cuba, nuestros pastores allá, que Dios les bendiga, porque ellos también están llevando la palabra. Si este tiempo está pasando es porque Dios está permitiendo que compartamos su palabra. Amén. Creyendo y en fe que Él va a hacer grandes cosas. Está haciendo grandes cosas ya. Y como decía la hermana, con los jóvenes. Hay muchos jóvenes que necesitan escuchar del Señor. Y ahora que se está dando por este medio del Facebook Live, muchos en sus casas están escuchando y están viendo. Y muchos creo que han recibido al Señor Jesucristo por este medio. Enviamos un saludo a todas nuestras familias. Bendecimos la familia de cada uno de nosotros. Hay temas que en la casa del Señor los hemos escuchado infinidades de veces, pero porque Dios lo quiere, porque Dios lo permite, porque a veces creemos que lo sabemos todo y no es así. Cada día nosotros aprendemos más. Quiero llevarlos al libro de Efesios. Al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 5 y versículo 8. Cuando lo tengan me dan un amén. La palabra del Señor nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis vemos que dice, por gracias sois salvos. El versículo 8 nos dice, porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. O sea que la salvación es un regalo que no lo merecíamos. Es un regalo precioso que debemos de cuidarlo. El versículo 5, ¿verdad?, dice que aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, y Dios mandó a su Hijo Jesucristo, porque nosotros estábamos en delitos y pecados. Entonces por eso mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, a hacer un sacrificio por cada uno de nosotros, para que nosotros nuestros pecados fueran quitados. Amén. Y en esta noche, parte del tema de la salvación, ¿verdad? El título de la enseñanza de esta noche es 5 pasos hacia la salvación del alma. Que a veces creemos que nuestra alma está salvo. A veces pensamos que solo recibiendo a Jesucristo como nuestro Salvador, pueden sentarse, hermano, que solo recibiendo a Jesucristo como nuestro Salvador ya somos salvos y que no vamos a hacer nada más. No, yo ya lo recibí, ya yo soy salvo. Y nosotros debemos de cuidar nuestra alma. Amén. Vamos a estar leyendo algunos versículos, ¿verdad? Pues ustedes si lo pueden anotar,
o luego ver el video para escudriñar las escrituras. Y el primer paso que debemos de cuidar para la salvación de nuestra alma es la fe. Es tener fe. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros hacemos las cosas que no agradan a Dios, no estamos actuando en fe. Si no estamos actuando a nuestra manera. Vemos que la fe mueve montañas. Entonces nuestra fe tiene que ser una fe inmensa. La fe que nuestro Señor nos da. Tenemos que agradar a Dios. Porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. En nuestra búsqueda de la vida eterna, el primer paso o requisito es tener fe en lo que hacemos. Cuando nosotros pedimos algo y nuestro Dios nos lo da, ¿qué decimos? Yo tenía fe. Por eso el Señor me lo dijo. Amén. Tener fe en la obra que Cristo ha hecho por nosotros al morir en la cruz. También nos dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros como hijos de Dios debemos de reconocer nuestra plena necesidad de un Salvador. De reconocer quién es nuestro Salvador. Porque nosotros hemos pecado. Y nadie es capaz de salvarse a sí mismo. ¿O ustedes son capaces de salvarse a sí mismos? No. Es por medio de Jesucristo. Ya Él hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. Ya Él nos salvó. La fe acepta el relato bíblico sobre la vida de Jesús. Y lo que Él ha realizado por nosotros también nos acerca a Dios y nos hace que nos aferremos al Señor. Cada día nosotros tenemos que acercarnos más a Él. Cada día tenemos que aferrarnos a nuestro Señor Jesucristo. Buscarle a diario. El Señor está ahí esperando con los brazos abiertos. Y a veces nos cuesta llegar a Él. Y a veces solo llegamos 5 minutos y 10 minutos. No, el Señor está ahí las 24/7 esperando. El creyente acepta el sacrificio de Jesús y entra en confianza en la presencia de Dios. Y nos hace creer en la Biblia y en la expresión viva del Señor. Y así nos tenemos que someter a los juicios de Dios. Cuando nosotros buscamos esa presencia, cuando el Espíritu Santo viene y toca tu vida, cuando sientes esa presencia, pero tú la tienes que buscar. Cada uno tenemos que buscar esa presencia. Porque hay personas que vienen al templo y así como vienen, así salieron, ¿verdad? Porque uno desde que viene de su casa tiene que sentir esa necesidad de sentir la presencia del Señor en su casa. Y es maravilloso sentir la presencia del Señor. Es maravilloso sentir cómo el Espíritu Santo puede tocar tu vida y se puede manifestar en la vida de uno de muchas maneras. Y puedas después dar testimonio de lo que tú has vivido cuando el Espíritu Santo está contigo. La fe es querer sufrir junto con Cristo, sabiendo que recibirá una recompensa. Todos tenemos una recompensa de parte del Señor cuando nosotros le servimos y cuando le servimos de corazón, no a medias. Amén. ¿Cuántos personajes en la Biblia hemos visto que actuaron en fe? Hombres y mujeres en fe. Amén. Está Abraham, que en fe y creyó en la promesa. Amén. Está Abel, está Enoc, Noé, Moisés, José, Jacob, Sara. Si nosotros vemos cuántos
personas actuaron en fe y creyendo en Dios, nosotros lo haríamos y recibiríamos la recompensa del Señor. La recompensa ahí está. El Señor solo está esperando que la busquemos y que en fe y creamos que se va a dar. Pero a veces decimos tenemos fe, pero esa fe está muy largo. Porque recibimos a veces lo que Dios nos da y luego nos olvidamos. Y después volvemos a pedir y el Señor no nos responde. ¿Y qué hacemos? No, me voy de la iglesia porque esta vez el Señor no me respondió. No me dio yo lo que yo le estaba pidiendo. En fe significa mucho. El segundo paso, hermanos, es creer. Estos personajes en la Biblia también creyeron. Amén. Dice Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahí estamos hablando de Abraham. Amén. Porque Dios le promete a Abraham un hijo. Y Dios le cumplió a Abraham. Dice, Dios evaluó todo lo que significaba la fe de Abraham. Dios nos evalúa y nos analiza para cuando nos va a dar lo que le hemos pedido. Dice que Dios también analizó y determinó que lo que igualaba a Abraham era la justicia. ¿Por qué? Porque Abraham creyó en Dios. Y Abraham recibió y obedeció. Obedeció todo lo que Dios le ordenó, sin cuestionar y sin murmurar. Abraham no cuestionó a Dios. Abraham no murmuró. Si vemos en el libro de Génesis, la historia de Abraham, no murmuró. El silencio era la forma como Abraham manifestaba la palabra de Dios. Y que el silencio dice muchas palabras, ¿verdad? Entonces eso le agradó a Dios. El silencio, la no murmuración. Y llegó a ser tan fuerte que Dios lo llamó su amigo. No sé si han leído ustedes, ¿verdad? Pero en el libro de Santiago 2:23 nos dice la palabra, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Estar en la intimidad con Dios, ¿verdad? A veces tenemos amigos íntimos. Así quiere Dios que seamos con Él, que seamos íntimos para que nos diga, tú eres mi amigo. El versículo 24 nos dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La fe y las obras van juntas. Hay personas que dicen, no, pero yo hago esto, yo hago lo otro. Pero ¿dónde está tu fe? No solo por obras serás salvo, sino en fe y creyendo en Dios. También vemos en la Biblia otra historia de Pablo y Silas, ¿verdad? Muchos la conocemos. Cuando los apóstoles Pablo y Silas estaban presos y ellos oraban y cantaban. Aún presos oraban y cantaban. Y a veces nosotros con un problema no oramos, ni cantamos al Señor, que Él es el que nos va a ayudar a resolverlo. Oraban y cantaban. Y vino en la noche, dice, un terremoto. Y las puertas de la cárcel se abrieron. Y al ver esto, el carcelero de Filipo quiso quitarse la vida. ¿Por qué? Porque pensó que todos se habían escapado. Pero los apóstoles no le dejaron, dice.
Pablo y Silas comenzaron a hablarle, comenzaron a animarle, hablándole del evangelio. A veces no sabemos la situación que están pasando los otros hermanos. Pero yo le digo a mi esposo, él a veces tiene sueños. Dios le pone las personas. Ora y llama. Y cuando él lo hace, la persona tiene un problema. Entonces eso pasaba con el carcelero. Pensó que todos se habían escapado. Pero ahí estaba Pablo y Silas animándolo y hablándole del evangelio. Dios nos da la oportunidad de hablar su palabra donde estemos. Pero a veces nos da miedo. Señor, ¿y qué voy a decir? Hay que leer las escrituras, hay que escudriñar porque Dios es el apoyo. Él no te va a dejar solo cuando tú le des un texto a un hermano, a un amigo, a un conocido. Tenemos el respaldo de Él. Y el carcelero le dijo a Pablo y Silas, señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y vemos que Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántas veces este texto lo hemos repetido? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No solo soy yo, mi casa es mi familia. No solo es el pastor, es Cristo reina. Somos todos los que hemos creído en nuestro Dios. Y qué importante es creer en el Señor Jesucristo para poder tener acceso a la salvación. Creer en su sacrificio es parte de nuestra vida. Él nos incluyó en ese sacrificio. ¿Por qué no honrarle? ¿Por qué no buscarle? ¿Por qué no dar lo mejor de cada uno de nosotros en su casa y fuera de ella? Si nosotros creemos en el plan de salvación, todo se nos hace más fácil. Porque con Cristo todo es fácil. Él no nos deja. Es importante tener fe y creer y saber en quién creer. Si la palabra del Señor nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. La palabra de Dios es clara, hermano. A veces nosotros es que la tomamos de otra manera. El tercer paso, hermanos, es el arrepentimiento. Ya vimos la fe, ya vimos el creer y ahora el arrepentimiento. ¿Por qué el arrepentimiento? Porque seguimos pecando. Seguimos haciendo las cosas del pasado. Si una vez que venimos al Señor y lo aceptamos como nuestro Salvador, todo quedó atrás. Él perdonó nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Una fe activa nos impulsa a hacer algo que agrade a Dios. Si hemos ofendido a alguna persona, debemos de presentar nuestras excusas ante esa persona. Porque mientras continuamos desobedeciendo, ofendemos a Dios. Porque no estamos cumpliendo con su voluntad, sino que estamos obedeciendo al hombre, no a Dios. Y Dios no quiere que vivamos una vida de pecado, porque eso ya quedó atrás. ¿Por qué estar recordando un tiempo pasado?
Eso ya pasó. ¿Por qué traer a nuestra vida nueva el tiempo pasado? Debemos de manifestar cuando hemos hecho algo que no le agrada a Dios. Porque de esa manera nos ayuda a vivir una vida en santidad. Si no, no vamos a crecer espiritualmente, ni como persona. Y a veces queremos dar testimonio, porque aquí en la casa de Dios somos una cosa y afuera somos otra cosa. Entonces, ¿cómo vamos a traer a la casa del Señor almas si nuestro testimonio no es verdadero? Muchas personas llegan, no solo porque los invitamos, sino que ven en cada uno de nosotros nuestro caminar, nuestro accionar. Nosotros reconocemos, así como Dios lo reconoce, un cristiano. Y qué hermoso es que te digan, tú eres cristiano, porque lo reflejas, porque tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Amén. El arrepentimiento nos lleva a la conversión. Pedir perdón y continuar viviendo una vida de pecado no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que yo les invito y les exhorto, hagamos la voluntad de nuestro Dios. Amén. Nuestro cuarto paso es el convertimiento. Vimos la fe, vimos el creer, vimos el arrepentimiento y vemos el convertimiento. Y esto es después de que nosotros hayamos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y nos ha regalado la salvación. Porque no solo es recibir la salvación, es cuidar la salvación de nuestra alma. Amén. El apóstol Pedro nos dice en Hechos 2:37, 38, arrepentidos y convertidos. Cuando la persona se siente pecador, se da cuenta que tiene que reconciliarse con Dios. Yo creo que no es necesario dentro de la casa del Señor decir si personas se quieren reconciliar. En nuestra casa tenemos que tener un altar para que cuando nosotros no nos sintamos bien y que hayamos hecho algo que no le agrada a Dios, nosotros debemos de ir, doblar rodillas y reconciliarnos con el Señor. Y yo sé que no es fácil, sabemos que no es fácil el caminar con Cristo, pero Él nos ayuda. Él cada día nos ayuda a seguir adelante. Él nos ayuda a prepararnos. Es cada uno de nosotros que depende de cómo hagamos las cosas. Amén. Cuando damos el paso importante aceptando todo lo que Dios nos ofrece a través de su plan de salvación, Dios nos ofrece mucho. Hay un plan y una promesa para cada uno de nosotros. Convertimiento es el convencimiento pleno de lo que Dios nos ofrece de la vida que debemos llevar una vez que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y que estamos dispuestos a cumplir los mandamientos de Dios y someternos a su voluntad. Dios quiere que hagamos su voluntad, no dejetando nada de lo que Él nos entrega, para que recibamos sus grandes promesas. Hay grandes promesas para cada uno de nosotros, que tenemos que esperar, porque no es cuando nosotros digamos, es cuando Dios lo diga. Amén. El quinto paso es el bautismo. El bautismo es morir al pecado. Cuando morimos al pecado, somos sepultados en las aguas del bautismo.
Amén. Romanos 6:4 nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida eterna. Los pasos que hay que dar para obtener la salvación no son difíciles, y el Señor puede ser hallado si le buscamos. Si usted le busca, usted lo va a encontrar, porque Él está ahí esperando. Él está atento. Y el Señor se ha de preguntar cuando nosotros llega la noche y no le buscamos, ¿qué le pasaría a mi hijo? O sea, tenía tantas ocupaciones, se afanó en el trabajo, en los quehaceres de la casa, no tuvo tiempo para mí. El Señor se entristece. Y cuando nosotros no nos da el Señor lo que le pedimos, nos entristecemos, nos enfermamos. Dios nos muestra cómo podemos recibir al Espíritu Santo. Jesús lo dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios espera lo mejor, Dios quiere lo mejor. Es un paso muy importante el bautismo. No, solo acepté al Señor Jesucristo, no sé cuándo me voy a bautizar, voy a pensarlo. Cuando tú en la iglesia comienzas a caminar en el Señor y comienzas a recibir y comienzas a ser exhortado, porque necesitamos a veces que nos exhorten. Cuando tomamos decisiones, malas decisiones en nuestras vidas, el pastor tiene la obligación de exhortarnos y nosotros de recibir y corregirnos, porque tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. No podemos ser cristianos en la iglesia y afuera no. Cristianos, hijos de Dios, donde estemos, donde vayamos. Amén. Jesús nos muestra otra virtud del creer. O sea, esto equivale a recibirle a Él en el corazón. Y el bautismo es el testimonio externo de esa fe y convicción. Debemos de tener fe y convicción que lo que estamos haciendo es agradando a nuestro Dios. El hombre o mujer al morir el pecado por medio del bautismo recibe el perdón de todos los pecados. No es solo de un pecado, hermano. Dice de todos los pecados. Qué hermoso es saber ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Llevó nuestros pecados. Pero no solo porque llevó nuestros pecados, vamos a vivir en pecado. Hay que reconocer lo que Él hizo en la cruz del Calvario. También recibimos al Espíritu Santo que nos conduce a toda verdad y justicia, y nuestro nombre estará inscrito en el libro de la vida cuando nos conducimos a toda verdad. Esperemos que nuestro nombre esté todavía inscrito en el libro de la vida. Hechos 2:39 nos dice, porque para vosotros es la promesa. Estoy terminando. Para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es una gran promesa. Dios tiene en la palabra, en la Biblia, muchas promesas para cada uno de nosotros. Y yo quiero dejarte con este texto y se lo voy a volver a leer. Meditemos en esta promesa, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Amén. Si usted quiere ser parte de esta gran familia de Dios,
La decisión es suya. Amén. Nadie decide por otro. La decisión es suya y la decisión es mía. Sé parte de la gran familia de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor.